Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que anden bien. Como les comenté la semana pasada, esta semana vamos a desarrollar el trabajo práctico, vamos a iniciar con el desarrollo del trabajo práctico, ¿sí? Al trabajo práctico lo van a encontrar en la pestaña Evaluación, ¿sí? Ahí van a encontrar el enunciado de este trabajo práctico. Acá les voy a compartir el trabajo, ¿sí? Y además del enunciado, entra todo. Completo. Además del enunciado, ustedes tienen ahí mismo, en esa misma pestaña, los datos, ¿sí? Datos de Spotify, que es el archivo que ustedes van a necesitar descargar para poder desarrollar este trabajo práctico, ¿sí? Entonces, en el enunciado les dice que, bueno, que este es un archivo que es un archivo tipo. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes a todos. ¿Me escucha? Sí, bien, genial, gracias por responder. Bien, sí, no sé qué pasó, se salió del Meet en el teléfono. Entonces, les estaba comentando a quienes se sumaron hace unos momentos que van a encontrar en el curso de Argentina,
programa, acá en la pestaña Evaluación, van a ver el enunciado del trabajo práctico propuesto y el archivo con datos, ¿sí?, que ustedes se tienen que descargar para poder realizar las actividades del enunciado. Entonces, este enunciado les dice que tienen que trabajar con ese archivo, ¿sí?, que tiene este nombre, 2010, Spotify 2010-2021, Top 100 CSV, el cual contiene el top 100 de canciones más escuchadas en la plataforma Spotify a lo largo del mundo entre los años, en realidad 2009, arranca desde 2009 hasta 2021, ¿sí? Este archivo, si ustedes lo abren, se van a encontrar con 4 campos, ¿sí?, donde van a tener el nombre, ¿sí?, el título, del nombre de la canción, y este es el formato que ustedes van a encontrar, ¿sí?, el título del tema, el artista, ¿sí?, que lo desarrolla, este tema, quién lo interpreta, el tipo de género al que pertenece, ¿sí?, el tipo musical, digamos, y distintos géneros, ahí, el año en que fue lanzado y la duración, perdón, 5 campos, les había dicho 4, 5 campos, ¿sí? Entonces, el título del tema, el artista que lo interpreta, el tipo de género musical al que pertenece ese tema, cómo está clasificado, el año de lanzamiento, que podrá ser 2009, 2010 hasta 2021, esos son los posibles años que van a aparecer como año de lanzamiento, y la duración, que está en segundos, ¿sí?, cuánto dura el tema en ese segundo. Y entonces tienen en ese archivo la primer fila, que es justamente estos encabezados que les indican de qué se tratan los campos, y a continuación cada uno de los campos. Por ejemplo, en este caso, Star Trek, ¿sí?, que es el título de la canción. Star Trek, digamos, interpretado por Katy Perry, han interpretado, no me sale la palabra ahora, feature, me sale en inglés, por Katy Perry, el grupo 3OH, ¿sí?, 3, el género dance pop, el año, que es de 2009, y dura 203 segundos este tema. Y entonces van a encontrar esos datos, así muchas filas de datos. Entonces, las recomendaciones, ya vamos a volver le damos acá, ya vamos a volver un poquito más, ¿sí? Acá hay una parte esta inicial de recomendaciones. La actividad, ¿sí?, el trabajo práctico consta de 3 núcleos de actividades, ¿sí? En la primera, que tiene que ver con la primer parte que vimos de programación orientada a objetos, nosotros le vamos a pedir que ustedes diseñen e implementen un sistema sencillo basado en programación orientada a objetos, es decir, van a tener que generar clases y objetos, ¿sí?, a partir de los datos que levanten de este archivo, ¿sí? Mediante las funciones que ustedes implementen, o las clases o los objetos, van a tener que crear listas de reproducción, ¿sí?, que van a estar compuestas por canciones, ¿sí?, donde tengan que calcular cuál es la duración de dichas listas creadas. Entonces, como caso de uso, ¿sí?, a ustedes les propone crear la lista de reproducción que se denomina indie, ¿sí?, la cual va a tener que contener todas las canciones del género indie rock, ¿sí? El top genre, ¿sí?, va a tener que coincidir con indie rock. Y van a tener que informar cuánto dura, ¿sí?, los temas de esa lista de reproducción que armen en horas, minutos y segundos, ¿sí? Tengan en cuenta que los tiempos están en segundos, pero después a la hora de informar cuál es la duración, tienen que informar como horas, minutos y segundos, ¿sí? Y a partir de ese diseño, ustedes van a tener que implementar este código para poder mostrar la lista de reproducción ordenadas también por el título de canción, es decir, van a tener que implementar código que les permita mostrar esa lista ordenada por título, implementar un código para mostrar esa lista ordenada por artistas, ¿sí? Una vez que tienen la lista creada, puedan mostrarla con alguno de estos 2 órdenes específicos, ¿sí?
que puedan mostrar la cantidad de canciones que tiene esa lista de reproducción que ustedes crearon, que está creada con este género musical. Y acá hay un par de preguntas, ¿sí? Que tiene un poco que ver ya no para que lo implementen, ¿sí? La 1, la 2 y la 3, ustedes van a tener que implementar código, ¿sí? Sino que le va a hacer preguntas más orientadas al diseño, ¿sí? Para que ustedes se planteen preguntas acerca de su diseño, ¿sí? Si el diseño les permitiría a ustedes implementar una lista de reproducción basada en un artista en lugar de un género musical. ¿Sí? No les pide que lo implementen, les pregunta si el diseño que ustedes crearon permite eso, en cuyo caso tendrán que analizar si lo permite, cuáles serían las acciones que habría que hacer, y si no lo permiten, cómo podrían modificar o qué propuesta de modificación, no tienen que implementarla, pero qué propuesta de modificación podrían hacer para entonces implementar una lista de reproducción basada en un artista. ¿Sí? Y además también otra pregunta, que tampoco la tienen que implementar, ¿sí? Lo que tienen que sí implementar es el caso de uso que le propone, es si podría ser listas de reproducción genéricas, es decir, que no respondan ni a un artista particular, ni a un género musical particular. ¿Sí? Si con el diseño que ustedes proponen, eso sería factible. ¿Sí? Después les pide que identifiquen las clases que ustedes crearon e indiquen qué tipo de relaciones hay entre esas clases. Si eso, hay herencia, si hay composición, si hay agregación entre esas clases. Y un poco esas preguntas 4 y 5 apuntan también a este punto 6, ¿sí? Pensar un poco si permitiría, digamos, realizar lo que propone acá, y si no lo hace, si hay algún tipo de relación de las que se pide investigar en el punto 6, les permitiría a ustedes fácilmente poder crear o generar más código para poder responder esto, ¿sí? Sin necesidad de crear ese. ¿Sí? Después les pide que identifique los atributos y los métodos que implementaron y indiquen si los mismos son de clase o de instancia. ¿Sí? Esto ustedes no lo tienen que entregar, es simplemente para que hagan el ejercicio, ¿sí? De revisar su código, ¿sí? Identificar los atributos, identificar los métodos, ver si son de instancia, ver si son de clase. Y para revisar un poco la teoría, digamos, apunta a esto, a que revisen un poco la teoría que vimos, porque después en el cuestionario que les vamos a tomar van a entrar preguntas conceptuales sobre este tipo de cuestiones, sobre cuándo los atributos son de clase, cuándo los atributos son de instancias. Son preguntas múltiple choice, pero que tienen que ver con la primera parte que vimos, más bien teórica. Entonces lo que le pedimos acá es que ustedes lo analicen a su código desde la teoría, ¿sí? Básicamente. Y por último, si el diseño contiene métodos que apliquen polimorfismo. O sea, no necesariamente les pedimos a ustedes que lo apliquen, sino que, bueno, se fijen si aplica, entonces van a tener que ir a revisar qué es el polimorfismo, qué significa el polimorfismo, y entonces revisar su código a la luz de esto para contestar sí o no. ¿Sí? Entonces, las preguntas estas no apuntan a que ustedes implementen solamente la 1, la 2 y la 3, que sí les pide específicamente implementar código, ¿sí? La 3 no dice que implementen el código, pero le pide mostrar la cantidad de canciones de la lista, ¿sí? Una cantidad, es decir, le pide poder contar estas canciones, ¿sí? Y la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 los invitan a ustedes a revisar más la parte teórica para analizar a la luz de la teoría cómo está conformado su diseño, ¿sí? Un poco para ayudar con el repaso teórico. Lo que les recomendamos es que traten de hacer el código lo más genérico que ustedes lo puedan realizar. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, acá les pedimos como caso de uso que ustedes creen una lista de reproducción indie, ¿sí? Con las canciones del género indie rock. Lo que les quiere decir acá que las soluciones de código, ¿sí? Sean lo suficientemente genéricas, ¿sí? Es que, por ejemplo, si a ustedes les pide que hagan la lista indie con el género indie rock, que su diseño, ¿sí? Que su programa permita, por ejemplo, crear muy fácilmente una lista del género rock. Es decir, que no tenga que modificar grandes líneas del programa,
sino que en principio con solo modificar una línea del programa o muy pocas líneas del programa, en principio yo pueda cambiar el género y crearme otra lista de reproducción con otro nombre que contemple una lista de reproducción de las canciones que son del género rock, por ejemplo, o de otro género, ¿sí? Entonces, que el código sea lo suficientemente flexible para permitir esos cambios que uno esperaría encontrar en un diseño de este estilo. Y uno podría querer crear varias listas de reproducción de géneros diferentes, ¿sí? Entonces, plantéenlo ya de entrada a su código de esa manera, ¿sí? Porque después, cuando hagamos el cuestionario va a ir específicamente sobre los datos que ustedes tengan, es decir, les puede llegar a preguntar la duración de esta canción. Es una pregunta, puede decir, bueno, ¿cuánto dura la lista de reproducción indie del género indie rock? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo calcularon, hicieron el código, obtuvieron este dato, después van a poder responder esa pregunta porque van a tener el dato de horas, minutos y segundos de duración de esa lista de reproducción, ¿sí? Pero también le puede preguntar una lista de reproducción, por ejemplo, con el género hip hop. ¿Sí? Y ustedes van a tener que responder esa pregunta, con lo cual van a tener que ir a su código, hacer estas modificaciones que tienen que ser lo más rápidas posible, correr y obtener horas, minutos y segundos para esa lista de reproducción. ¿Sí? A eso hace referencia con soluciones lo suficientemente genéricas. ¿Sí? Ahí apunta. En el caso de la actividad 2, ¿sí? Es para trabajar sobre el archivo, principalmente. Acá ya no les pedimos generar clases, ni relaciones entre objetos, ni aplicar programación orientada a objetos. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, eso no hay ningún problema. Pero apuntamos más a trabajar con el módulo Pandas en este punto, ¿sí? Con la idea que a partir del módulo Pandas ustedes puedan responder todas estas preguntas que aparecen acá. ¿Sí? Son varias preguntas donde, por ejemplo, les pide que ustedes a partir de leer este archivo con el módulo Pandas puedan responder cuántas canciones responden al género hip hop, ¿sí? Cantidad de canciones, esto les va a dar un número, ¿sí? ¿Cuál es el género que más aparece en el archivo? Esto le va a dar alguno de los géneros que aparecen más veces listado. ¿Cuál es la canción que tiene mayor duración? ¿Cuál es la canción que tiene menor duración? ¿Sí? ¿Cuál es el artista que más veces aparece en el archivo? ¿Cuántas canciones son interpretadas por un grupo en particular? ¿Sí? En este caso, Imagine Dragons. ¿Sí? Acá volvemos a lo genérico, ¿sí? Porque estas son datos que les va a dar un número. Acá, cuántas responden al género de hip hop. Podríamos preguntarle cuántos responden al género rap. ¿Sí? Entonces acá tendré que cambiar el género y obtener otro valor distinto. ¿Sí? Estas ya son fijas, ¿sí? Pero acá también podríamos cambiar el artista. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas canciones son interpretadas por, no sé, Shakira, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ustedes con un cambio que sea en una línea de código, deberían poder obtener indistintamente este dato del punto 5 para cualquier artista. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta al momento de desarrollar el código. ¿Sí? Después les pregunta cuál es el año cuyas canciones tienen la mayor sumatoria de duración. Es decir, van a tener que sumar las canciones de cada uno de los años y obtener cuál fue el año con las canciones que más sumaron entre todas para ese año y cuál es el que menor sumó. ¿Sí? Acá tienen que indicar el valor de ese año y el valor de la sumatoria, o sea, cuánto les dio esa sumatoria. ¿Sí? En hora, minuto, segundo. ¿Sí? ¿Cuál es el género cuyas canciones tienen la mayor sumatoria? Ahora ya no es por año, sino por géneros. ¿Sí? ¿Cuál es el género que mayor suma en duración de canciones? Y cuál es el que tiene menor cantidad de duración de canciones, es decir, el máximo, el mínimo. ¿Cuál es el promedio de duración de las canciones del género con mayor sumatoria? Es decir, acá van a indicar cuál es el género que mayor sumó en tiempo en la lista de sus canciones y después acá de esas canciones, ¿sí? Ustedes que va a ser una lista que sumó algo, ¿sí? De esas canciones, tienen que sacar el promedio. ¿Cuánto duran en promedio esas canciones? ¿Sí? ¿Cuál es el
Sí, ahí está. Bien, ahí está. Ahora sí tengo sonido. Les comentaba entonces, ¿sí? Fíjense que hay puntos que son muy similares, o sea, cambiarán un método entre uno y otro para resolver el 7 y el 8, es decir, lo que tienen que hacer, perdón, para el 6 y el 7, el procedimiento, después en un caso buscan un máximo, en el otro buscan un mínimo, ¿sí? Fíjense que más o menos le vamos pidiendo en algunos casos cosas similares. Van a encontrar que después los procedimientos, como en este caso para los años, bueno, después para los artistas. Entonces van a tener que hacer ahí los cambios necesarios para poder calcular para los artistas. ¿Sí? El año cuyo promedio de duración de canciones es menor, así como pudieron sacar el promedio para un género, les pide promedios para los años, ¿sí? Y en ese caso buscar el menor. Informar el porcentaje de canciones de cada género que aparece en la lista, o sea, va a tener que contar, ver cuántos géneros hay, contar la cantidad de canciones para ese género y ver cuál es el que más aparece, ¿sí? Armar un top 5 de esos géneros, ¿sí? Con los mayores porcentajes de aparición, quedarse con esos primeros 5 que más porcentajes tienen, ¿sí? Buscar cuáles son todos los géneros en los que aparece la palabra rock, ¿sí? Es decir, hay varios subgéneros del rock, bueno, ver cuáles son todos esos subgéneros del rock que aparecen en la lista. Y por último, el archivo contiene registros que están duplicados, o sea, hay temas que están duplicados. Se ve que cuando guardaron, repitieron temas, aparecen más de una vez. Lo que le vamos a pedir es que determinen, ¿sí? Cuáles son estos temas, los cuenten y los muestren, ¿sí? Cuenten cuántos son y muestren cuáles son los temas duplicados. Vamos a tener que ver cuáles son esos temas duplicados. Y después una última parte, ¿sí? Que les pide, ya entrando en la parte de graficación, le va a pedir 3 gráficas, ¿sí? Con todos los elementos que permitan interpretar, ¿sí? Van a tener que agregar títulos, nombres para los ejes, es decir, todo lo que ustedes crean necesario para agregarle a esa gráfica, ¿sí? En primer lugar, ¿cuál es la evolución de la cantidad de canciones del género dance pop para cada año? Es decir, para cada año una gráfica que puede ser lineal, puede ser de puntos, o después elijan ustedes cómo quieren hacer esa gráfica, ¿sí? De esta evolución. Un gráfico de torta representando los porcentajes, ¿sí? Que ocupan las canciones, los géneros del punto 13, que es ese top 5 que yo les dije, los 5 géneros con mayor porcentaje, o sea, es un gráfico de torta sobre estos 5 géneros. Tengan en cuenta que es necesario recalcular los porcentajes, ¿sí? Porque estos porcentajes del top 5 van a ser sacados sobre todos los géneros, pero cuando ustedes los grafiquen en el gráfico de torta, tienen que recalcular los porcentajes para que todo sume 100, si no les va a quedar una torta con faltantes, ¿sí? Entonces van a tener que recalcular los porcentajes para estos 5 géneros, para el top 5, si quieren llamarlo así. Y por último, un gráfico de barras, ¿sí? Que de acuerdo a la cantidad de temas que aparecen, que tenían que buscar acá, cuáles eran esos subgéneros del rock, ¿sí? Bueno, cuántos temas aparecen de cada uno de esos géneros, cuántos hay, y que en un gráfico de barra grafiquen eso, ¿sí? Cuántos temas hay. Entonces, esas son las actividades que están planteadas. Por acá alguien preguntaba, ¿para cuándo hay que entregar? Esto no hay que entregarlo, ¿sí? El código no lo vamos a revisar nosotros, no nos tienen que entregar, ustedes lo tienen que resolver. ¿Por qué? Porque después nosotros le vamos a hacer preguntas en el cuestionario, es un cuestionario tipo multiple choice, donde ustedes van a tener que responder, ¿sí? En función de lo que calcularon. Es decir, una pregunta puede ser, bueno, ¿cuántos registros duplicados hay en el archivo? Ustedes tendrán que acá responder con el número que les dio la resolución del punto 15. Ustedes resolvieron, les di un número, bueno, respondan cuántos son esos temas, ¿sí? Una pregunta va a ser esa, por ejemplo, ¿sí?
Acá les pide en el 14 cuáles son todos los géneros donde aparece la palabra roca, y los subgéneros. Bueno, les puedo preguntar cuántos son, ¿sí? Y que pongan esa cantidad. O que en un listado identifiquen, ¿sí? Y elijan cuáles son esos géneros. Lo mismo con esto top 5 que ustedes van a sacar, les puede aparecer un listado donde les diga, bueno, de los géneros que se mencionan, cuáles pertenecen a ese top 5. Digo, cuáles son los 5 géneros, de cuáles de esos están entre los primeros 5 con mayor porcentaje. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que ahí seleccionar. Es decir, le vamos a hacer preguntas en ese cuestionario que tienen que ver con esto. ¿Sí? Todo esto ustedes van a obtener o datos numéricos, acá por ejemplo el 5, cuántas canciones son interpretadas por un determinado artista. Bueno, como les dije, puede que sea sobre este artista o podemos preguntar sobre otro artista. Por lo cual, tengan en cuenta que esto puede cambiar, entonces acá ustedes tendrán que plantear esto de modo genérico, ¿sí? Que les permita calcular acá les ponemos un ejemplo, pero para otro artista distinto también puedan calcular esto. ¿Sí? Entonces, corriendo, de acuerdo a lo que les toque, ejecutan su programa, les tira cuántos son y responden la pregunta. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces no tienen que entregar esta actividad. La idea de esta semana, de hoy, del jueves, del martes que viene y del jueves que viene, es estar disponibles con Ricardo para que ustedes vayan resolviendo y puedan preguntarnos las dudas. Es decir, empiezan a resolver y se traban en un punto, porque no les sale o porque no se les ocurre cómo. Bueno, para eso vamos a estar acá, para decirle, bueno, mira acá, fíjate que si usas tal método, te permitiría hacer tal cosa. Bueno, después no le vamos a decir cómo se hace, pero le vamos a ir tirando pistas de por dónde puede venir la resolución. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá con lo que fuimos comentando. Bueno, como les dije, la idea es ahora que ustedes trabajen en principio. El examen múltiple choice es de acá a 15 días, es decir, el martes que viene no, el otro martes. ¿Sí? Si no me equivoco, a ver, déjenme ver la agenda acá de ayuda, que cuando es que cae ese otro martes. Martes 19, ¿sí? Martes 19 de septiembre va a ser en el horario de la práctica. Ah, bien. Bueno, Hernán, no hay problema. Lo que vamos a hacer es, ese martes nos vamos a conectar, no nos vamos a conectar exactamente a las 18 porque el examen está previsto, como es múltiple choice, está previsto para que en una hora lo puedan resolver. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar las 3 horas acá, lo vamos a abrir 2 horas, más o menos, en lo que estimamos, de 18:30 a 20:30. ¿Sí? Ustedes lo inician a ese cuestionario y una vez transcurrida la hora, ese cuestionario se cierra automáticamente. ¿Sí? Para entonces ustedes tienen que tener tu código con todo esto respondido y con las preguntas que les dije que deberían ser genéricas, también, digamos, planteadas para que entonces si le toca una pregunta como en las 5 con otro artista, ustedes lo puedan responder. ¿Sí? Puedan correr, ejecutar y responder. ¿Sí? Nosotros vamos a estar conectados por cualquier inconveniente que ustedes tengan, con el cuestionario, con lo que sea, vamos a estar acá. O si hay dudas acerca de alguna pregunta que les tocó, poder orientarlos, ¿sí? En ese sentido. Así que eso el 19. Más igual, más sobre la fecha, vamos a ir ajustando algunos detalles, puede ser un poco antes, un poco después, todo es cuestión de la hora, pero en principio está previsto a tomar, no sé, unas 20 preguntas en una hora. ¿Sí? Como les dije, son todas múltiple choice, de selección múltiple, de completar con un valor, de completar con un dato numérico, algún desplegable puede aparecer, algún verdadero o falso puede aparecer. ¿Sí?
preguntas de ese estilo. Nada de desarrollo, nada de eso, ¿sí? Pero tienen que tener resuelto las actividades que les solicitamos para poder responder, ¿sí? Va a tener una parte más teórica de la primera, de los conceptos que vimos, o sea, no se asusten porque no le vamos a preguntar el método IBM X Max, ¿sí? Sirve para tal cosa, no vamos a ir a ese detalle. Y las preguntas van a ser más bien conceptuales, ¿sí? Tiene que ver con esto que les aparecía en la primera actividad, identificar los atributos, identificar métodos, cuándo son de clase, cuándo son de instancia, cómo es una relación de herencia, cómo es una relación de composición, cómo es una relación de agregación, es decir, cuestiones más bien de ese estilo. Y de pandas podemos llegar a preguntar alguna cuestión media genérica de panda y lo mismo de graficación, pero nada que vaya a los detalles de cómo se implementa algo, alguna cuestión particular o cuál es el método que, no, nada de eso. Así que en ese sentido no se asuste porque es todo más bien genérico, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a las listas, a los diccionarios, que ustedes sepan las diferencias que hay entre cada uno, qué diferencia hay entre una lista, qué diferencia hay entre un diccionario, cuestiones generales, ¿sí? Por ejemplo, las listas son mutables, las tuplas son inmutables, los diccionarios se trata de un par clave-valor, los conjuntos tienen como particularidad que no hay elementos repetidos, es decir, cosas así, genéricas, más bien, ¿sí? En eso sí pueden llegar a entrar preguntas más bien conceptuales. Y después una gran parte de preguntas que van a tener que ver con el desarrollo del trabajo, ¿sí? Como les dije, le puede aparecer, bueno, el género que más aparece y un listado de género y ustedes tendrán que seleccionar en función de lo que resolvieron cuál es ese género. Así puede aparecer esta pregunta, ¿sí? Y con un conjunto de género donde ustedes tendrán que ahí seleccionar cuál es el que le corresponde, ¿sí? Para este archivo en particular. No le vamos a cambiar el archivo, no va a haber otro archivo, es el único, es este, así que no es que le vamos a dar otro archivo y van a tener que correr los datos, no. Con este archivo responder estas preguntas y alguna otra que podamos llegar a plantear como un cambio como esta, por ejemplo, o la 1, que podamos plantear para un género distinto que cuenten cuántas canciones hay de ese género. Bueno, yo me quedo por acá, por si ustedes me necesitan preguntar algo. En principio, lo primero que tienen que hacer es descargarse el archivo, ¿sí? Que lo encuentran acá en la pestaña Evaluación. Y acá mismo después, debajo, vamos a colgar el cuestionario, el 19. ¿Sí? Acá tienen el enunciado, acá se descargan el archivo. Y lo primero que deberían poder hacer es abrirlo y cargar estos datos y poder leerlos y al menos hacer un print de estos datos para ver que lo pudieron levantar bien, ¿sí? Poder abrirlo en algún visor, ¿sí? A estos archivos para poder visualizarlo, ¿sí? Profe, el asunto asistencia ya no hace falta marcarlo, ¿no? No, ya no hace falta. Si ustedes tratan de entrar ahora van a ver que no hay para registrar la asistencia. La asistencia era hasta la semana pasada con las clases que eran expositivas donde dábamos los temas teóricos. Por eso, este es un espacio más bien de consulta. El que por ahí prefiere trabajar en otro horario y no en este momento y después venir el jueves con un listado de consultas a realizar, lo puede hacer perfectamente. No necesitan estar conectados toda la hora, yo sí voy a estar para que ustedes me puedan preguntar lo que haga falta, pero no necesitan, el que no quiere estar conectado no necesita estar conectado todo el tiempo, ¿sí? Me tendrá que fijar, Camila, ahora ya me fijo, porque me tiro un informe, ahora me fijo cómo estás con la asistencia, ¿sí? Ya me fijo un ratito. Quería ver si les abría el archivo para mostrárselo.
Fíjense, acá yo, como es un CSV, lo abrí desde Drive, me lo abre con las planillas de cálculo. En realidad es un archivo de texto, si tengan en cuenta que no es un Excel, es un CSV, ¿sí? Donde ustedes van a tener título, artista, género, año, duración, los nombres y los géneros que les aparece, el año, la duración en segundo. ¿Sí? Este es el archivo de varias líneas que ustedes van a tener. Bueno, en principio tienen que abrir este archivo, ¿sí? Abrir el archivo y poder cargar los datos para visualizarlo. ¿Está separado con tabulación? No, no está separado con tabulación. Está separado, si no me equivoco, por comas. Sí, sí, por comas. Ese es el delimitador. De todas maneras, se encarga, si lo hacen con pandas, es transparente, digamos, para Panda. Lo que yo le quería mostrar es que fíjense que a diferencia del que vimos la semana pasada, que tenía como otros títulos, acá es uno bien simple, donde tenemos una sola línea con los nombres de los campos y después ya vienen directamente los datos, así que acá no hay nada raro, no tienen que pensar en multiíndices ni nada de eso, ¿sí? Así que no se compliquen, van al ejemplo más simple de archivos con las líneas más simples que implementaron, tendrán que poder abrirlo sin problema, ¿sí? De todas maneras, acá estamos por si se les dificulta abrir el archivo. Pero, Profe, sí, perdón, dos preguntas. Hola. hola, sí, te escucho. Ah, no la veía, pensé que se había ido. Sí. ¿No me recuerda para cargar el archivo en Replit? Porque yo, a ver, me pasa que a veces por ahí tengo un tiempito en el trabajo, me pongo desde el Ajá. teléfono a trabajar, pero no la tengo muy clara con el tema del archivo de subirlo a Replit. Ah, bien, bien, bien. A ver, ya abro un Replit acá. Y Eso por ya un lado. Y lo otro era, bueno, me parece importante lo de Replit, por eso fue la primera pregunta. Sí. Lo de pandas con Replit, ¿se puede trabajar? ¿O medio complicado? Sí, 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 sí. Podés trabajarlo sin problema. Sí. Eh, sí, Yo, una aclaración, porque por ahí en el tiempo que tengo libre a veces lo agarro desde el móvil y bueno, un poco la duda es eso, de saber si con pandas puedo trabajar desde el móvil, digamos, para adelantar trabajo, ¿no? sí, Porque yo entiendo. llego a casa y por ahí me pongo a hacer cosas, pero bueno, llega un punto que ya no me da la Bien. cabeza. Acá vas a tener que abrir acá arriba esta barrita. Fíjate acá, no sé si alcanzás a ver. Ahí como dice Close Sidebar o Sidebar. Yo presiono, se va esa tercera columna. Se presiona acá como esta ventanita partida, se abre esta, esta primer parte, esta primer columna con datos, ¿sí? Lo que vos vas a tener que hacer es cargar acá el archivo. Por ejemplo, venís acá, upload file, ¿sí? Un poquito, te va a abrir, qué sé yo, el escritorio, o bueno, no sé si lo tengo acá. A ver si está acá. Spotify. No lo tengo descargado acá. Pero bueno, vamos a suponer que lo tengo acá. Acá tengo uno de vuelos, por ejemplo, el que habíamos visto el otro día. No tengo justo el de Spotify, ¿sí? Pero tengo este vuelos, ¿sí? Yo selecciono el archivo, pongo a abrir y me lo va a subir acá, ¿sí? Bueno, este de Spotify, que está acá en datos de Spotify, que se tienen que descargar, lo vengo acá, lo descargo, ¿sí? Guardo acá, ahora me voy otra vez, hago lo mismo, acá pueden cargar todos los archivos que ustedes quieran. Ahora sí ya debería, acá está, Spotify. Abrir, ¿sí? Vamos a sacar este, así como lo subí, lo puedo descargar o lo puedo borrar, ¿sí? Borro el que subí recién, pero nada más para mostrar la subida. Fíjense que yo lo selecciono y me lo abre acá en una pestañita en la columna central y ahí puedo ver cómo está conformado, puedo ver que tiene comas el archivo, título, artista, hoy que me preguntaban si es con tabulador, con coma, ¿sí?
lo más simple del archivo CSV y todas las líneas que tiene. ¿Sí? Archivo, puedo ir bajando. Son varias líneas, como 1000 líneas, ¿sí? De datos. Entonces acá puedo ver qué es lo que contiene y puedo venir acá al main, que es donde voy a trabajar, y aquí voy a importar pandas, ¿sí? Lo que sí, la primera vez que vos corras, acá el pandas, hagas run, va a demorar un poco, va a empezar a cargar, porque es como que no está cargado por defecto, la librería es bastante grande, entonces va a procesar, acá te va a mostrar que está cargando, resolviendo dependencias, es como que se trae el paquete, y después va a resolver el código. Puede que lo tengas que, cuando termine de hacer eso, tengas que correrlo de nuevo, puede pasar, y que le pongas run de nuevo, pero va a demorar la primera vez, ¿sí? Entonces acá vas a decir, bueno, cómo se llama el archivo, que ya va a estar acá, o sea, es como que está en el mismo directorio, ¿sí? Entonces acá directamente lo abrís con Panda. No sé si hay alguna otra duda, pero Germán, ¿me habías preguntado vos? Sí, yo Sí, sí. había preguntado. No, está bien. El tema es que a mí me pasaba que, por ejemplo, al Ajá, my.py yo lo había cambiado y le había puesto yo, no sé, con una práctica, calculadora.py. Y ajá. después no me lo abría el archivo, no me lo El leía, main, no. puede ser por defecto, se llama main. Yo te lo recomendaría que no les cambies el nombre, a menos que vos lo quieras descargar. Acá lo podés después descargar para abrir, pero en general, cuando vos le das a ejecutar, busca el main para ejecutar. Para este caso no necesitas cambiarle el nombre. Esto no se entrega, así que lo corres para vos, dejar el nombre main y no te hagas problema. Yo no he probado cambiarle el nombre y tratar de correr, pero sí puede que te genere inconveniente. Esto está corriendo en un servidor, o sea, digamos, hay otras cosas que resolver, entonces busca ejecutar un main. Y cuando vos intentás Claro. ejecutar otra cosa que no es el main, Sí, a yo veces funciona no lo bien. modifiqué más y lo dejé corriendo como main y ahí andaba bien. A Sí, veces sí, sí, estoy en sí, no le Replit y a cambies veces el lo nombre. hago de visual, pero bueno, cuando estoy con el teléfono, Claro. No, a no, veces lo tengo. correlo desde acá. Desde acá directamente vos podés ejecutar, acá vas a ir viendo las salidas, todos esos resultados que dijimos lo vas a ver acá. Ok. Lo que no te va a resolver tan bien Replit, porque sí lo resuelve, pero no es muy bueno haciéndolo, es la parte de visualización. La Sí, visualización ya de por sí eso me es pasó y justamente con la parte de vuelos no ujú. tuve que hacerlo de visual, digamos, con Sí, una la extensión. parte de visualización lo muestra, pero es como que no te permite navegar bien. O sea, te muestra una parte de la imagen, te la muestra recortada, no la podés abrir bien. Aunque uno la Sí. ponga flotante sobre la pantalla, es como que no te permite desplazarte y observarla Sí, yo pues no quería correctamente. instalar Spire porque nada, me tiró una notificación media rara y la verdad que no quería joder la computadora, por eso no. ¿Con qué estás? ¿Con Visual Studio Code? Con Visual, sí, sí. Sí, sí, esto se resuelve con Visual también. Yo uso El Visual. código corre bárbaro, el tema aparte, la parte después de lo que tengo que instalar extensiones para la parte visual y todo ese tipo de cosas. Ah, pero ¿Viste? sí, pero no es tan complicado instalar con el pip, digamos, instalar el Matplotlib o el Panda. Yo lo descargué, lo instalé las dos cosas y no tuve grandes inconvenientes, digamos, para la instalación. Bien. Eh, Sí, un poco más que nada la duda era para digamos, trabajar en el momento que tengo libre, sí, adelantar se un poco el entiende, código y bueno, hacerlo del teléfono porque no tengo la posibilidad de estar con la claro, compu. Entonces sí. adelanto, por ahí tiro un par de líneas y bueno, después las reviso y bueno. Pero por eso uso Repli del teléfono. Como para. Claro, sí, sí, sí. No sé cómo será la visualización, no probé mostrar, graficar No, desde no se el... ve muy bien, pero sí, ya cuando llego a casa lo tiro de la compu y ahí lo puedo ver mejor, pero más Claro, que ahí nada, ya te guardas las gráficas. claro, es para guardar y bueno, después lo descargo el archivo y lo voy trabajando, pero más que nada para, bueno, era el tema, quería ver si se podía manejar de alguna manera Ujú. el CSV para verlo, ¿no? Para adelantar, qué sé yo. La verdad que Sí, 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 lo vas a está poder, bueno el lo vas a Repli, poder pero bueno.
tiene Es esto, su- es subirlo acá. Es más, yo no mostré arrastrar porque, bueno, estoy justo acá compartiendo, pero lo podés arrastrar y soltar como en un drive, digamos. Buscás la carpeta, lo arrastrás, lo soltás acá y ya está, no necesitas hacer este procedimiento del upload. Acá lo mostré como, bueno, los pasos, digamos, pero también tipo drive lo arrastrás, lo soltás ahí y listo. ¿Se puede armar carpeta con cada proyecto o es medio complicado Sí, por el acá mail? sí. Fíjate, podés subir una carpeta y acá tenés un nuevo archivo o una nueva carpeta. ¿Sí? Acá Ujú. fíjate el más con archivos, más con carpeta. O sea, si acá ustedes escribieran un archivo, que es como que no entramos mucho en la parte de generar archivos de salida, si escribís los archivos te aparecen después acá. Cualquier archivo que vos escribas desde tu código mail te va a aparecer acá después y te lo vas a poder descargar. Bien. A la carpeta se le puede dar nombre, ¿no? Sí, No. sí, le podés dar el nombre que vos quieras acá. No sé, juega. Digamos que no hay inconveniente, lo va a ejecutar al código del main tranquilamente. Va a ejecutar desde el main. ¿Sí? Ok. Si vos metés cosas en carpeta, después tenés que dar una ruta, digamos, para el archivo. Acá es un solo archivo. Sí. Yo diría, no te compliques, tiralo acá donde está el main, porque si no tenés que empezar a plantear todo el camino, el árbol de directorios, digamos, para el archivo. Pero si vos quisieras por ahí Ah, ok. Desde el organizar código, el ¿no? código con las distintas versiones o lo que sea, podés crearte una carpeta y ir metiendo ahí las Ah, cosas en esa carpetita. perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, profe. De nada. A ver qué acá me han preguntado por la asistencia. Camila, vos habías preguntado por tu asistencia. 72%, 72,2% tenés. El cuestionario se aprueba con 6, ¿sí? El que vamos a tomar, digamos, ese es, como son preguntas múltiple choice, se va a autoevaluar, ustedes enseguida van a tener, ni bien cierre, digamos, o sea, ni bien cierre el periodo mientras esté abierto, esto que les dije, vamos a estar seguramente, lo vamos a abrir por 2 horas, pero una vez que ustedes inicien, a la hora se va a cerrar el cuestionario, el que inicia más tarde tendrá su hora también más tarde, o sea, cuando se termine el horario van a tener el resultado, a las 20:30, si ese sería el horario de finalización del periodo de evaluación, ahí ya van a tener cuál es el resultado que se sacaron y se aprueba con 6.
Con la asistencia, no, estás bien, la asistencia es más que nada porque después, desde el programa, desde Argentina Programan, a nosotros nos piden que elevemos cuáles son los alumnos regulares y cuáles son los alumnos aprobados. Entonces, la asistencia es para aquel que por ahí no quiere hacer el cuestionario, llegó hasta este punto y bueno, no quiere hacer el TP o lo que sea, nosotros lo pasamos como alumno regular, sería. No sé si le dan certificado, eso ya no lo sé, no sé si le dan algo, digamos. En principio del curso anterior les permitía poder seguir cursando otros cursos, como que los habilita a tener más etapas en el cursado. Pero era por eso. Y no con el 70 ya estás, ¿sí? Con el 70 de asistencia ya estás para pasarte como regular. Después, si quieren la aprobación, es con el cuestionario. Leonardo, te cuento. De nada, Camila, te cuento, Leonardo. El TP lo tienen que hacer para poder responder el cuestionario, ¿sí? O sea, no lo tienen que entregar al TP, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, en el enunciado les pide que ustedes calculen cosas y, por ejemplo, en el cuestionario puede aparecer esta pregunta, ¿sí? Entonces, vos resolviste el TP, en el cuestionario te aparece esta pregunta, vos completar con la cantidad que corresponda a esta pregunta, ¿sí? De este género o podría aparecer de otro, ¿sí? Acá dice género hip hop, podría aparecer, no sé, rock alternativo, ¿sí? No sé, como género. Va a ser uno que esté en el listado, entonces. Ustedes tienen que resolver el TP para después poder responder ese cuestionario, ¿sí? Porque las preguntas van a ser no solo conceptuales en la primera parte, ¿sí? Estas cuestiones que tienen más que ver con estas preguntas acá, digamos, qué es el polimorfismo, qué es una relación de herencia, composición. Si ustedes se acuerdan, en una de las primeras clases hicimos un ejercicio así donde había código y te había que responder si los atributos eran de clase o si los atributos eran de instancia, si había una relación de composición, si había una relación de agregación entre las clases, es decir, preguntas de ese estilo pueden aparecer conceptuales, y después preguntas propias del TP, como les dije, que tienen un poco que ver con esto que van a resolver acá. ¿Sí? Es decir, todas estas son posibles preguntas que pueden aparecer en el TP, ¿sí? Donde ustedes tengan que completar con el año, completar con la sumatoria de la duración, completar con la cantidad de canciones, completar con el valor del género o un listado donde tengan que seleccionar. ¿Sí? Pero no tienen que entregar el trabajo práctico, tienen que así resolverlo. Todos pudieron descargar el archivo y al menos lo pudieron abrir, el que puede probar, el que no está en el trabajo y puede probar, bien, perfecto, porque arranquemos por ahí, si no pueden abrir el archivo, quedamos complicados, así que bueno, la idea es que puedan descargarlo, abrirlo y ver los mismos datos que yo les mostré en la consola, ¿sí? Organizado, en este caso con Panda. Profe, Sí, Germán. una pregunta. Por ahí es media tonta la pregunta, pero tengo dudas. Si la sintaxis del código, yo pongo algún acento o algo en la palabra, ¿influye algo? ¿Tiene algún error o algo en Replit? Depende dónde esté ese acento. Vos no podés poner acento en los nombres de variables, por ejemplo, ninguna puede estar acentuada porque cualquier letra acentuada es un carácter especial y el único que se admite es el guión bajo. Entonces, como nombre de variable, no debería. Ahora, si el archivo, que no es este el caso porque no tienen ningún acento, el nombre del archivo tuviera un acento, tendrías que colocarlo. Pueden llegar a aparecer datos en el archivo que tengan algún acento, ¿sí? En principio no veo ninguno, pero puede aparecer el nombre de una canción, si está en castellano, digamos, puede llegar a tener un acento.
En Sí. ese caso, cuando lo leas, va a leer ese acento o a lo sumo te va a poner algún carácter raro, porque eso es parte del archivo, ¿sí? Pero no debería darte problemas. Ah, ok, ok. Y en la parte del código, si yo quiero algún atributo, le pongo, no sé, canción, No, no acento. le pongas acentos, no, porque no te va a permitir poner acentos. Ah, ok, ok. Perfecto. Ahí nada. No, traten de no poner, no, porque aparte no les va a dejar como nombre de atributo, como nombre de clase, como nombre de variable, no pueden poner ningún acento. Pueden poner acentos en las etiquetas, o sea, si un atributo se llama nombre, o sea, si el atributo canción se llama nombre, y después vos como nombre le asignás un string que ese sí tenga un acento, ¿sí? Porque la canción, el nombre de la canción tenga un acento, eso sí lo podés hacer, que es el dato que va a tener el atributo. Claro, porque va entre comillas, ahí sí no habría problema. Claro, ahí no hay problema. Claro, Ahí lo que está entre comillas, que es el valor del atributo, no es problema si tenés un acento. Pero para nombrar los atributos, para nombrar los métodos, para nombrar las cosas, el nombre de las clases, no, nada de acentos. igual que la ñ, ¿no? Igual que la ñ tampoco está permitida. O sea, si que Ah, tenés, por ejemplo, la variable año, sería sí, año con NI, sí, o no sé, o years en inglés, se soluciona. Por eso muchas de las cosas aparecen en inglés, ahí no hay problema con respecto claro. a los acentos. ¿Eso pasa en todos los entornos de trabajo, digamos, en lo... Sí, sí, no es una cuestión del entorno, es ya del lenguaje. Ah, ok, Para el ok. lenguaje solo se admiten caracteres, letras, digamos, las letras del abecedario sin la ñ, ¿sí? Del abecedario en inglés, de los primeros 128 caracteres del código ASCII, porque los acentos están en los otros 128, de los primeros 128, que es un abecedario sin la ñ, las vocales sin los acentos, sin ningún tipo de acento, el espacio tampoco está permitido. El único carácter especial que se permite es el guión bajo. Es el único carácter que podés poner como nombre de una variable. Por ejemplo, si el nombre es año de nacimiento, pondrás año con 4 letras NI o ANIO, guión bajo, nacimiento, por ejemplo. ¿Sí? El guión bajo sí, ahora guión medio no. Eh, los dígitos, los números de los dígitos del 0 al 9 sí, pero no puede iniciar con un dígito del 0 al 9. O sea que se Valor permiten 1, los valor 2. errores de ortografía acá. ¿Cómo? Se permiten los errores de ortografía, digo. Ah, sí, eso sí, podés Ah, escribir porque como yo me quieras, tomaba sí, la pero molestia de poner acento y me tiraba como no, algo medio raro. no. Cero, nada de acentos, nada. Perfecto. No, ni acentos ni ñes, Y es bárbaro. Gracias, profe. nada. Bueno, profe, acá Sí, Hernán. el tema es el siguiente. El tema del tiempo es de la duración. ¿Es en segundos que está puesto? Porque yo la primera parte no escuché, lamentablemente, la explicación del Sí, primer ejercicio. el archivo tiene los tiempos en segundos, ¿sí? Ah, ok. Los datos de duración son en segundos. Después, en el trabajo práctico, les pide a ustedes que la duración la coloquen en hora, minuto y segundo, ¿sí? Cada vez que informan la duración de la lista en hora, minutos y segundos. Cuando acá la sumatoria, hora, minuto y segundo. Mi consejo es, háganse una función que le pasen los segundos y les devuelva la tupla con los datos hora, minuto, segundo, ¿sí? O los 3 datos, digamos, agrupados, porque lo van a tener que utilizar varias veces. Entonces, mi consejo es háganse una funcioncita segundos o conversión de tiempo o lo que sea, y ustedes después la van llamando a esa función. Perfecto, perfecto. Y ¿Listo? el primer ejercicio es, hay que hacer, bueno, clases, ¿no? El de clases, sí, el primero tienen que plantear ustedes acá, hacer el diseño, eso después lo hacen en un papel o como ustedes quieran, como esto no se entrega, ustedes hacen el diseño como mejor les parezca,
basado en programación orientada a objetos, donde después crean el caso de uso, la lista de reproducción indie, con todas las canciones del género indie rock. Tengan en cuenta que sea genérica, digamos, así como le pedimos esa lista, podemos pedirle una que se llame rock con todos los géneros que contienen algún tipo de rock o el rock alternativo, ¿sí? Es decir, que puedan ustedes con muy pocos cambios poder generar otra lista de reproducción, ¿sí? Que sea lo suficientemente genérica. Perfecto. Y que permite informar la duración en horas, minutos, segundos, y después código para mostrar ordenada por canciones, mostrar ordenada por artista, mostrar la cantidad de canciones que tienen las listas de reproducción y que puedan implementar este código. Todo dependerá de su diseño, ¿sí? Cómo implementa. O sea, el 1, el 2 y el 3 hay que hacer código. En el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 no tienen que hacer código. Son preguntas más bien de análisis para que ustedes vayan a la teoría, refresquen la teoría y háganse preguntas sobre su diseño, ¿sí? Acá tiene que ver un poco con las relaciones de herencia, de composición, de agregación, de cómo armaron su diseño. Por eso esto lo responden ustedes para ustedes, ¿sí? No, como esto no se entrega, Correcto. y los diseños van a ser diferentes entre lo que ustedes propongan, es más que nada como para que de alguna manera llevarlos a la teoría, porque preguntas teóricas de este estilo van a entrar. Sí, por ejemplo, el diseño contiene métodos que apliquen polimorfismo. Bueno, para eso tienen que saber qué es el polimorfismo, van a ir a revisar si no se acuerdan cómo era que era el polimorfismo, entonces ven, después se fijan y bueno, a ver si tienen o no tienen. Sí, pero es un poco eso, es como para orientarlos a que vayan a la parte teórica a revisar los conceptos, nada más. Pero de código es el caso de uso, el diseño para implementar el caso de uso y lo que pide el punto 2 y 3. Ahí sí hay código que tienen que hacer. Bueno, listo, gracias por ahora. Bueno, Arrancamos. genial. Gracias, Ana. Profe, Sí, decime. Ya me acordé. Las guías prácticas son 7. ¿Cómo? Sí. Porque yo me faltan las 5 y las 6. Yo fui haciendo las guías prácticas y la de la 1 y me salta ya después a las 7. Sí, puede ser. No tengo bien presente la numeración. Puede ser. Sí. Bueno. Porque entre medio puede que haya alguna guía, porque como habíamos organizado las unidades de una manera a los fines, digamos, de la presentación del programa, y después las clases siguieron como otra dinámica muy distinta a cómo estaban organizados los temas. No sé si ustedes se acuerdan que fuimos metiendo lo de diccionario y eso era como que no tenía mucho que ver con la primera parte, pero bueno, había varios temas que estaban ahí incluidos como en esa parte. Pero sí, no recuerdo bien la numeración, pero sí puede ser por la cantidad de temas que hemos visto. Porque me puse a revisar y no encontré así como guía 5 y la 6. ¿Vos estás buscando como un ejercicio que te oriente, digamos, con...? No, yo solamente para tener... sí, por ahí me estaba faltando realizar alguna actividad como para estar al día, digo yo, para completar, por si me faltaba la guía 5 y la 6. Y otra consulta que te quería hacer es que sobre los enlaces que hay para las guías teóricas y ayuda, ¿eso sigue, permanece abierto o una vez que termine el curso ya no podemos empezar más? Mira, en principio no depende de nosotros, eso creería que sí, hasta ahora el curso anterior está vigente, pero como esto depende del área de educación a distancia de la UNL, no sé por cuánto tiempo más después que terminen los cursos lo van a dejar ahí. Si ustedes se quieren, se los pueden descargar o háganse una copia local, digamos, eso es lo que podrían hacer con las guías de ayudas de Colab y con las guías nuestras.
guardárselas en Drive. Como es un documento compartido de Drive, pueden ustedes hacerse una copia local en su Drive de este tipo de material. Porque eso ya no depende, como te dije, no depende de nosotros y yo creería que sí, pero no sé por cuánto tiempo. Bueno, muchas gracias. Nada. Profe, una consultita. Sí, Hernán. Igualmente, durante la semana, ¿se le puede mandar correos o no? ¿O no? ¿O solamente Eh, están disponibles? no, sí, sí, pueden mandar por ahí, no contestamos inmediatamente porque tenemos otras obligaciones, pero sí, 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 Ok, pueden ir gracias. consultando. Sí, yo igual cada tanto les voy tirando algunos tips así por los mensajes, en las llamadas, para no distraerlos demasiado. Y les voy tirando algunas cuestiones ahí. Chao, Germán, buen fin de semana. Chao, Nicolás. Chao, Abril, que estés bien. Buen fin de semana.
Sí, José. Bien, creas la lista. Y calculas la duración. Bien, muy bien. Bien, vas muy bien, José. ¿Tenés únicamente esa clase? ¿No hay ninguna relación con alguna otra clase? Mira, no hace falta que la lista la tenga que ingresar por el usuario. Si lo haces así, está bien. Y si no, lo podés poner como una variable de tu programa. También está bien. Cumple con lo que le pedimos, que sea genérica, ¿sí? Que sea lo más general posible, ¿sí? Bien, está bien. Yo las había planteado como mínimo 2 clases, pensando, y les tiré como tips el ejercicio que habíamos hecho, el ejemplo que habíamos visto en teoría de la biblioteca y los libros. Pero también, digamos, se puede hacer con una única clase, en este caso sistema de reproducción. Es como una clase que agrupa muchas cosas acá. Pero bueno, por ahora déjala así y después analizar, digamos, en base a las preguntas, cuáles podrían ser las mejoras, pero la idea es que puedas resolver y que puedas obtener el listado ordenado por artista, el listado ordenado por género, que puedas obtener ese tipo de información, perdón, por título, que puedas obtener la duración que tenés acá tu método. Bien, veo que hiciste el cálculo también de las horas, minutos y segundos dentro de calcular duración. Yo por ahí lo que les propuse o les tiré como tips es que hagan algún método, digamos, de transformación, porque lo van a usar bastante a esa transformación. Acá déjala ahí, digamos, pero eh, recuerden que había métodos específicos que no recibían a self, ¿sí? Que no necesitaban pasar el objeto y que estaban pensados únicamente para hacer ese tipo de cálculos. También puede ir por ahí, digamos, el diseño. De todas maneras, nosotros no vamos a corregir el diseño, como les dije, no tienen que presentar esto. Esto es nada más que para que practiquen y bueno, le haremos preguntas en base a esto y en base a los resultados que obtengan, más que nada. El cálculo de hora, segundo y minuto, Sí. ¿qué tiene que ser en el programa cliente? Yo lo que les proponía es que hicieran algún tipo de función como más genérica para esto, específicamente porque después lo necesitan en la parte 2 de la actividad, toda le piden en hora, minuto y segundo. Y como la segunda parte no necesariamente hay que hacerla con clases, o sea, no se compliquen, digamos, si lo quieren, pueden hacer, pero me parece agregar una complejidad que no esperábamos del trabajo, digamos, entonces les proponía hacer una pequeña función que haga esta transformación para que después la llamen cada vez que la necesiten. Porque hay varias cosas que pide la máxima duración, la mínima duración por los géneros, y entonces, bueno, y todo lo tienen que informar haciendo ahora minutos y segundos, entonces como que lo van a usar muchas veces a estas 3 líneas de código, digamos. Para que no tengan que pegar y copiar y pegar todas las veces las 3 líneas de código, nada más que para eso. Pero en este caso, dejala ahí dentro de tu método, pero después para la actividad 2 quizás te convenga hacer definir una función y que haga solo esa tarea. Le pasás los segundos y que te devuelva los 3 datos, hora, minuto y segundo.
Bueno, nos vemos, Hernán. Hasta la próxima semana. El jueves con Ricardo también va a estar disponible para que le hagan consulta. Nos vemos, que andes bien. Chao, Emi. Nos vemos el martes que viene. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. El jueves tienen la consulta con Ricardo. Y la semana que viene, toda esta semana y la que viene, vamos a estar trabajando sobre el TP para después poder hacer el cuestionario. Que anden bien. Buenas noches.